Hay muchísimas personas que pierden dinero invirtiendo en bolsa que en otro tipo de inversión. Y el problema no suele ser el mercado, es algo mucho más sencillo, la liquidez. En este vídeo quiero que veas y entiendas la liquidez, porque puede condicionar los resultados que tienes con tus inversiones. Vamos a ver qué es realmente la liquidez, cómo afecta a tu comportamiento como inversor y cómo se sitúan diferentes tipos de inversiones en una escala de liquidez del 0 al 10. Para que cuando pienses en tu estrategia, no solo pienses en qué rentabilidad quiero, sino también en qué liquidez estoy eligiendo. Vamos a empezar por la base. ¿Qué es la liquidez cuando hablamos de inversiones? La liquidez, explicado de forma muy sencilla, es la rapidez y facilidad con la que puedes convertir una inversión en dinero en efectivo sin perder valor. No es solo lo puedo vender, sino en cuánto tiempo puedo tener el dinero en mi cuenta y qué impacto tiene eso en la rentabilidad. Hay inversiones que son muy líquidas, entras y cuando quieres salir le das a vender y en cuestión de horas tienes el capital ya disponible, y hay otras en las que el dinero está invertido pero no es tan sencillo ni tan rápido, porque hay plazos, hay trámites. Pero esto no quiere decir que más liquidez es mejor ni que menos liquidez es peor, es una característica más de la inversión. El problema o la ventaja viene de cómo te comportas tú con cada tipo de liquidez. Y aquí es donde empieza a haber mucha diferencia entre dos personas que sobre el papel tienen la misma inversión. Una la gestiona pensando en la liquidez, horizonte temporal y la estrategia, y la otra la gestiona pensando en lo que piensa hoy. Con esto claro, vamos a la parte que más afecta a un inversor, y es cómo cambia tu comportamiento según la liquidez que tienes. Cuando inviertes en bolsa, en ETFs, en fondos, estás en un entorno muy líquido. Ves el precio todos los días a cada momento. Sabes cuánto estás ganando o perdiendo al minuto. Esto tiene una parte muy buena, tienes muchísimo margen de maniobra, puedes aprovechar oportunidades, puedes ajustar, pero también tiene toda la parte contraria y muy peligrosa. Si no tienes una estrategia clara, esa liquidez se convierte en un arma, pero en contra tuya. ¿Qué pasa muchas veces? Que la volatilidad normal del mercado, las caídas normales, las conviertes en pérdidas reales porque decides vender en el peor momento, solo porque puedes hacerlo muy rápido. Cuanta más liquidez tienes, más fácil es que gestiones tu cartera desde las emociones del día a día en vez desde un plan, un horizonte y unos objetivos. Con inversiones menos líquidas esto cambia, no tienes ese botón de vender, tienes plazos, tienes fricción, tienes un proceso. Y eso muchas veces te obliga a respetar un horizonte temporal que en teoría querías respetar desde el inicio. No quiere decir que todo tenga que tener poca liquidez. Lo que te quiero explicar es que el simple hecho de poder entrar y salir muy fácil cambia radicalmente cómo vives tus inversiones. Y es que si no tienes esto en cuenta, puedes elegir activos muy buenos, pero gestionarlos desde una forma que te haga tener malos resultados. Entonces, vamos a aterrizar todo esto en diferentes tipos de inversión y ver dónde están en una escala de liquidez del 0 al 10. Antes de hablar de inversiones concretas, hay una cosa que para mí es la base de una muy buena estrategia, la liquidez del capital total que tienes. Lo primero, antes de invertir, es separar lo que llamamos el colchón de emergencia, esa cantidad de dinero que tiene que estar líquida sí o sí, para que cuando haya un imprevisto no tengas que tocar tus inversiones. Si esto no está bien planteado, cualquier estrategia que sigas no importa, porque en cuanto pasa algo que no esperabas, te ves obligado a vender en el peor momento. Y no porque la inversión sea mala, sino porque no tenías cubierta la parte de liquidez básica que necesitabas. Por eso, la liquidez siempre está presente y debe estar presente. Primero en ese nivel de dinero para imprevistos y después, ya sí, en cómo estructuramos las inversiones. Y aquí, en este vídeo, quiero centrarme en esa parte, en cómo pensar la liquidez dentro de tu estrategia de inversión. Vamos con la primera parte, la bolsa, los ETFs, fondos indexados, todo lo que es invertir en mercados financieros líquidos. Una parte de la estrategia debería de estar aquí. Son activos que te dan acceso al crecimiento de la economía, a empresas, a índices, a mercados globales. ¿Qué pasa con la liquidez aquí? Pasa que son inversiones muy líquidas. Si les ponemos nota en una escala del 0 al 10, estarían en un 9. Abres la plataforma, le das a vender, se ejecuta la orden y en muy poco tiempo tienes tu capital disponible otra vez. Y hay un detalle muy importante. Cuando tú tienes, por ejemplo, 20.000 euros invertidos en bolsa y necesitas 5.000, no tienes por qué vender los 20.000. Puedes vender solo la parte que necesitas, esos 5.000, y dejar el resto de la inversión seguir su curso. Es decir, además de ser muy líquida, es una liquidez fragmentable. No tienes que tocar todo el bloque de golpe.
La segunda pata, muy común, son los inmuebles. Invertir en viviendas, en locales, etc. Aquí es muy distinto. Si hablamos de liquidez, un inmueble estaría en nuestra escala entre un 1 y un 3 sobre 10. Primero, porque no es fragmentable, no puedes vender una habitación, no puedes vender media vivienda, o tienes la vivienda o la vendes entera. No tienes la opción de vender solo 5.000 euros de este piso. Y segundo, porque el proceso para convertir ese inmueble en dinero es largo y tiene muchas partes. Fijar el precio, estudiar el mercado, subirlo a plataformas, hablar con inmobiliarias, hacer visitas, encontrar comprador, negociar el precio, notaría. Es todo un proyecto en sí mismo. Por eso, cuando decides hacer uso de ese capital que tienes invertido en inmuebles, no es algo tan rápido ni parcial. Es una decisión grande y muchas veces lenta. Luego tenemos inversiones que están en medio, que son muchas inversiones alternativas, proyectos con plazos definidos y funcionan de la siguiente forma. Tú entras en un proyecto que tiene un plazo claro, por ejemplo 12 meses, 24 meses, y durante ese tiempo tu capital está invertido y bloqueado en esa inversión. Cuando llega al final del plazo, tú decides qué hacer, si reinvertir en algo similar, si moverlo a otro tipo de activo, si recuperar la liquidez. Aquí la liquidez en nuestra escala estaría también entre un 3 y un 4 sobre 10. No es líquido en el día a día, pero sí tienes en principio un horizonte temporal claro. Sabes que durante ese tiempo no vas a tener que tocar ese dinero. Y luego hay inversiones que no son tan líquidas como la bolsa, pero tampoco son tan rígidas como un inmueble. Por ejemplo, el oro físico o metales físicos. Aquí la liquidez es relativa, no estás a un clic de distancia como en una plataforma de bolsa, pero tampoco estás atrapado durante años en un proyecto cerrado. Si decides vender, hay pasos: el proceso de venta, la documentación, en algunos casos el envío o la entrega, y eso puede llevar unas semanas. Si lo ponemos en nuestra escala del 0 al 10, estaría en un 7-8. No es instantáneo, pero es razonablemente líquido en un corto plazo. Si te fijas, aquí no hemos hablado tanto de qué tipo de inversión es mejor, sino de cómo de accesible es el dinero en cada caso. La mayoría de las personas se quedan únicamente con dos conceptos: la rentabilidad y el riesgo. ¿Cuánto puedo ganar y cuánto puedo perder si esto cae? Y se olvidan de esta tercera pata, que es la liquidez. La liquidez es la que determina muchas veces si vas a respetar tu horizonte temporal o vas a reaccionar en caliente, si vas a usar una caída como oportunidad o como excusa para salir en el peor momento. Por eso quería que vieras la inversión no solo como qué compro, sino también como qué grado de liquidez estoy eligiendo en cada parte de mi estrategia. Déjame en comentarios si tienes en cuenta los diferentes tipos y grados de liquidez en tus inversiones y también si te gustaría que haga más vídeos de este tipo. Si te ha ayudado a ver la liquidez de otra forma, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.